7:01 de la mañana. Continuamos con más de Primera Página y a esta hora vamos a abrir el primer segmento de entrevistas en nuestro programa, dándole la bienvenida nuevamente a Ricardo Cusano, segundo vicepresidente de Fede Cámaras, además expresidente de Conceturismo. Bienvenido a Primera Página. Gracias por la oportunidad, muy buen día. Muchos temas. El tema económico como principal problema de los venezolanos pues abarca sin duda la agenda informativa cada día en nuestro país. En las últimas cifras que se ha dado desde Fede Cámaras contrastan con otras dadas por algunos representantes del gobierno nacional. El ministro Ricardo Menéndez hace algunos días en un foro de estas reuniones nacionales para el sistema económico que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro, aseguraba que más del 90% de la población comía 3 veces al día. Sin embargo, Fede Cámaras maneja que 1 de cada 10 lo hace. En este momento, ¿cuál es la evaluación que se da del panorama económico y alimentario de nuestro país por parte de Fede Cámaras? Lamentablemente sigue igual y empeorando, que es lo triste. No se toman las soluciones, las decisiones que lleven las soluciones a la mesa del venezolano. Esto fue un estudio que hizo una importante empresa de análisis de encuesta como Benebarómetro, la cual nos presentaron, nos fuimos corroborando en las regiones. Nuestros líderes regionales están visitando, por ejemplo, los comedores de los colegios mientras duró el periodo escolar y veían la precariedad de lo que estaba ocurriendo con los niños, el cuento directamente de las personas, de los trabajadores. Vimos cómo se incrementaba, por ejemplo, en los comedores de las industrias, trabajadores llevándose comida a la casa porque sencillamente no tenían que darle a su familia. La realidad es que la situación del venezolano hoy en tema alimenticio es crítica, la producción más crítica aún, y lamentablemente se sigue pensando que este modelo es el que va a solucionar los problemas creados por el mismo modelo, ¿no? Algunos empresarios y expertos en la materia plantean que una de las posibles soluciones sería ejercer el libre mercado, pero en este modelo político el libre mercado no sería una utopía. Puede, es viable. Es viable si hay voluntad política, pero la realidad es que lo que hemos visto es que eso no es así. Pero además sí vemos que lo que rige las políticas públicas actualmente en los últimos años es, primero, un plan socialista 2007-2013, ahora el plan de la patria, donde ahí específicamente se ve cercenada toda esa posibilidad de las libertades económicas de los ciudadanos, del venezolano, la oportunidad de crear libre empresa y al tener libre empresa en automático, generación de puestos de empleo que sean remunerados de manera decente, como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. Como tú bien lo planteabas, parece que es una utopía con este modelo político poder pensar en libertades económicas, ¿no? Hay un titular el día de hoy en El Mundo Economía y Negocios, que en tan solo segundos lo vamos a tener allí en pantalla, y es una declaración de William Contreras, representante de la Superintendencia de Precios, y él asegura y dice el titular: mejoras en el abastecimiento exigen más que fiscalización. Elevar la actividad económica y avanzar hacia una nueva logística de la producción son indispensables para mejorar la oferta de productos. ¿De qué depende que esto se cumpla? En este momento dependen de muchísimas cosas. Por ejemplo, primero, reconocer el verdadero valor de la moneda. Segundo, dar los incentivos necesarios para que se reactive el aparato productivo. No podemos seguir pensando que hay un problema de distribución, cuando la realidad es que lo que hay un problema es de producción. Para eso tenemos que generarle los insumos, por ejemplo, al sector primario. Algo tan básico como la semilla. Desde que Agroisleña dejó de ser Agroisleña y es Agropatria, hemos visto cómo ha mermado la proveeduría de esos insumos básicos para el sector primario. Requiere consenso social, requiere oír a todo un país que está presentando propuestas, y el Ejecutivo sigue oídos sordos manteniendo una sola visión, que es su visión, que por demás ha sido errada durante todos estos años. Y lo hemos visto con una hiperinflación que nos está avasallando, que avasalla el salario de los venezolanos, lo estamos viendo en el sistema alimenticio que acabamos de hablar, y lo estamos viendo en algo tan importante como son el cierre de las empresas. En estos días veíamos una cifra de Corindustria donde el 68, casi 69% de las industrias venezolanas han cerrado en los últimos 18 años. Y lo más triste aún es que pareciera que todo lo que se hace desde el Ejecutivo Nacional es para cerrar el otro 32 que queda abierto. Entonces, lamentablemente, lo que estamos viviendo es un ataque y que mantiene en agonía el progreso y el bienestar del país, ¿no? ¿Son convocados ustedes a estos consejos nacionales de economía donde acuden algunos empresarios privados? Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que por parte de Fede Cámaras, Empresas Polar, entre otras empresas privadas, no acuden, pero ¿realmente ha habido una convocatoria formal para que ustedes asistan a esta reunión? Para que se acabe este mito,
en enero, cuando se convocó el primer día en el Teatro Teresa Carreño, fuimos invitados, nos sentaron en la última fila del piso segundo, ahí estuvimos, vimos el show, vimos lo que contaron ahí, y hasta ahí llegó la participación de Fedecámara. Es verdad y es cierto que algunas empresas que de una u otra forma están vinculadas porque están inscritas en alguna cámara que a su vez está inscrita en Fedecámara, están participando. Hay algunos sectores, como por ejemplo el sector del agro, que ha estado presente durante todo este 6 meses que lleva ese Consejo Nacional de Economía, pero la realidad es que no se están tomando las decisiones y los correctivos necesarios y se sigue imponiendo un pensamiento sobre el consenso y sobre los planteamientos que se están presentando. En Fedecámara, y esto es bueno aclararlo, ¿qué es Fedecámara? Fedecámara es un centro donde se agrupan cámaras, sectores y cámaras, y estas cámaras a su vez tienen empresas afiliadas. Nosotros lo que ahí concentramos es el sentir de los empresarios, que a su vez nos trasladan el sentir de sus trabajadores. Cuando tú tienes toda esa información, lo traduces, lo trabajas y lo conviertes en posibilidades, en soluciones que le planteas al Ejecutivo. Eso es lo que es Fedecámara. Y ahí es donde nosotros buscamos las soluciones, las construimos, pero además las construimos de la mano de los trabajadores. La construimos de la mano de la academia. Esto no es los empresarios tenemos la solución, no. Construimos la solución de la mano con otros actores sociales. Y esas soluciones que se le presentan al gobierno no son escuchadas. Con esto te digo, el Consejo Nacional Productivo de la Economía, de Economía Productiva, la realidad es que ha sido un centro de reuniones, me imagino, donde almorzarán, conversarán, pero no ha traído la solución a la crisis de hambre, de medicinas, de inseguridad que está viviendo el venezolano hoy en día. Se asegura que los empresarios están recibiendo el dólar DICOM, sin embargo hay unos que dicen que no, que también esta adjudicación de divisas se haría con sentido político. ¿Cuál es la realidad, por lo menos, o por ejemplo, lo que ustedes recogen en esas cámaras que agrupan Fedecámara? No, la gran realidad es que la divisa sigue siendo uno de los bienes más escasos, y es un bien escaso no para ahorrarlo al empresario, sino para luego traducirlo en la compra y la adquisición de productos, bienes y servicios que luego se traducen en productos, bienes y servicios para el venezolano. Eso hoy no está fluyendo como debería fluir, y la realidad es que además se mantienen las distorsiones. Sigue habiendo un dólar protegido para un pequeño grupo de personas que es desconocido, y la realidad es que ahí, donde tú tienes una brecha de $1 a 12 y estás reconociendo que la economía ha ido migrando a un dólar que está aproximadamente en los 700, que es el dólar DICOM, tú estás reconociendo que hay una distorsión. Pero además estás manteniendo las distorsiones que en el pasado mismos personeros del gobierno dijeron que ahí hubo grandes oportunidades de corrupción. Todavía estamos esperando aquella famosa lista de los 25 millones de dólares que habló el exministro Giordani. Entonces, ¿dónde estamos parados? Seguimos en los mismos errores de los últimos 18 años. ¿Cuál es la lectura que se le da desde el empresariado a la destitución de Miguel Pérez Abad como ministro de Economía? Aparentemente él dio unas declaraciones que se pudieran o se planteó la posibilidad de devolver las empresas que fueron estatizadas a sus antiguos dueños, tomando en cuenta que no dieron los resultados que se prometieron cuando se expropiaron. Mira, la realidad es que lo que pasó con el ministro Pérez Abad, yo creo que fue lo mismo que ha ocurrido con todos los últimos 88 ministros que se han nombrado en los últimos 2 años, y la gran cantidad de los últimos 16. Se los ha comido un sistema que es inoperativo y que por demás no tiene viabilidad para una economía sana en Venezuela. ¿Cuál es el estimado de inflación que manejan en este momento para el cierre de este año? Se habla de 700%, pero ¿pudiera ser más o pudiera bajar? Sí, todo depende de la toma de decisiones del Ejecutivo Nacional. Lo que no es menos cierto es que ya prácticamente pasado la mitad del año es difícil repuntar esos números. Es muy difícil hoy tomar la rienda sobre el proceso inflacionario, que por demás no lo generan los empresarios. Eso es bueno aclararlo. Antier veía unas declaraciones de un alto personero del gobierno donde decía que enfrentarían la inflación con posiblemente más aumentos de salario. La inflación no se enfrenta con eso. La inflación se enfrenta con medidas coherentes que solucionen verdaderamente el problema económico. Y eso hoy no está saliendo ni está emanando de las instituciones que deberían dictarlas, ¿no? Señor Cusano, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que conversemos si existe una propuesta por parte de Fedecámara o se va a hacer una solicitud de que se sincere el cono monetario. Se ha hablado muchísimo que es necesario que se aumente la denominación de billetes porque, recordemos, el que manejamos en este momento los venezolanos es el de 100 bolívares, el más alto. Se requieren o se ha solicitado por parte de expertos y economistas, también se ha pronunciado, los billetes de 500.000 y 2.000 bolívares. Estamos conversando con Ricardo Cusano, segundo vicepresidente de Fedecámaras, además expresidente de Conceturismo. También vamos a tratar el tema del turismo al regreso de esta pausa. Todas sus preguntas, @primera página, nos da su cuenta en Twitter, por favor. @Ricardo Cusano y por supuesto @Fedecámaras. @Ricardo Cusano, @Fedecámaras, ya venimos.
7:15 minutos de la mañana, seguimos en nuestra conversación con Ricardo Cusano, segundo vicepresidente de Fedecámara. Se habla que se requiere urgentemente la sinceración del cono monetario en nuestro país, porque esa decisión no se ha tomado, si algunos especialistas aseguran que efectivamente hay fluidez de bolívares por la impresión de dinero inorgánico, pero ¿por qué no se ha determinado el cono monetario real que deberíamos tener en este momento? Primero, es una pregunta que tendríamos que hacer al sector oficial, pero en todo caso, nuestra apreciación es que reconocer que hay que aumentar, que hay que sincerar el cono monetario, es reconocer la inflación, y al reconocer la inflación estás reconociendo que tu modelo ha fracasado, ¿no? Señor Cusano, hay otras medidas que se han tomado a lo largo de este año en particular. La militarización, aunque pareciera un tabú para el gobierno que uno le diga militarización del sistema de distribución de alimentos, estas fiscalizaciones que se están realizando y que el mando lo tenga además el ministro para la Defensa. Usted decía que no era un problema de distribución, sino de producción, pero ¿en qué va a ayudar esta presencia de militares en la distribución de alimentos? Lo más seguro es quién sabe, yo creo que en nada, creemos que en nada. O sea, ahora lo que le estás poniendo es disciplina militar a un problema que no va a cambiar porque las premisas con las cuales pretenden manejar esto es exactamente igual. Pero además es como que tú pongas a empresarios a manejar la seguridad y defensa del Estado. Seguramente fracasaremos. Nosotros no sabemos de seguridad y defensa del Estado. Así como los militares no están formados para procesos productivos, ni mucho menos para distribución comercial de una cadena, en este caso alimenticia, ¿no? Su opinión sobre los CLAP. Los CLAP, sin duda alguna, pareciera una medida más política y de mantener una vinculación con lo que dicen las encuestas, con esa poca cantidad de personas que ahora se sienten afín con este modelo de gobierno. La realidad es que eso es paliar el hambre puntualmente por algunas horas de la gente sin darle la oportunidad de que la forma de que vivan mejor y de que puedan tener sus 3 comidas al día sea una estabilidad económica, un trabajo que les permita una remuneración coherente según el trabajo que hagan, y que puedan luego ir a unos anaqueles donde haya suficiente cantidad de producto, que sea el consumidor quien tenga la fuerza al decidir con competitividad. Los precios no se bajan, la economía no se regula con decisiones autocráticas o militares, se regula con competitividad y con confianza. Y esas dos cositas, esas dos pequeñas C que acabamos de describir, no las están generando el gobierno, el Ejecutivo Nacional con sus políticas económicas. El sector turismo, se ha hablado mucho en nuestro país también de diversificar la economía. ¿Cómo está el sector turismo en este momento, tomando en cuenta también que usted es experto en el tema? El sector turismo además tiene una cosa muy específica, que es que por su transversalidad se ve afectado por todos los otros sectores. Entonces, si la industria no está produciendo los uniformes, no está produciendo el procesamiento de alimentos, si el sector primario no está generando la ganadería la suficiente, porque no están las condiciones dadas, la suficiente carne, y no hay la harina de maíz precocida, eso no se traduce en hoteles con buenos desayunos, no se traduce en un sistema turístico general sano. La realidad es que hoy la inseguridad está espantando el movimiento turístico internacional, más allá del hecho puntual de que la interconectividad, el tema de las aerolíneas que se han estado yendo, el tema de las aerolíneas nacionales, que sobre todo la aerolínea del Estado, nuestra aerolínea bandera, que ha costado 3 veces más que lo que era reflotar la antigua Viasa. Ha perdido 64% de sus rutas. Conviasa tiene una gran cantidad de aviones detenidos por falta de piloto. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahí hay falta de gerencia, hay falta de planificación. La realidad es que el turismo hoy está como el país, viviendo hiperinflación, viviendo problemas serios de crecimiento, y eso se traduce en menos empleo, se traduce en menos beneficios para la sociedad, porque no es solo para el trabajador y no es solo para la rentabilidad de la inversión del empresario, es también para las comunidades que están en torno. Anda hoy a Margarita a ver que tienes 30% nada más de ocupación. ¿En qué se traduce eso? En playas vacías, en centros comerciales vacíos. Entonces la señora que te vende la empanada o que te hace luego un guindarejo en cuero para vendértelo, no está vendiendo porque no hay gente. Y no hay gente, pues dijimos, por interconectividad, pero también por el poder adquisitivo. Hoy el venezolano no está pensando en vacaciones, el venezolano está pensando en ver cómo hace para comer al final del día, ¿no? Señor Cusano, hay inquietudes de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero mi compañero Gabriel López, ¿quién las tiene, Gabriel? Efectivamente, señor Cusano, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Globovisión, en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia. El usuario @yosoychávez le dice lo siguiente: el mercado ideal para Fedecámaras es el parasitario, importar, acaparar, especular y siempre jugar con la escasez. ¿Qué le responde?
podemos oír el siguiente Twitter, porque la realidad es que estas son premisas que son total y completamente falsas. Nosotros lo que proponemos es producción, empleo, empresa, productividad y sobre todo bienestar para los venezolanos, no lo que ha planteado el señor en su Twitter. Car Aguilera dice lo siguiente: todo el que invierte en nuestro país está a merced de la inseguridad jurídica y delictiva. Hay matraca, soborno, extorsión y muerte. Esas son las cosas que esperemos que cambien para poder generar mucho más confianza y que vengan muchos más capitales extranjeros a invertir, pero sobre todo que se fortalezca el empresariado venezolano, que se fortalezca el emprendimiento venezolano, que hay una cantidad de jóvenes que hoy están apostando, visto que la realidad de sus salarios, con muchos que están asalariados, no les permite vivir mejor. Lo que están haciendo es trasladarse hacia el mundo del emprendimiento. Nosotros esperemos que todas esas condiciones cambien y se den las condiciones favorables para una Venezuela mucho más productiva. Seguimos revisando más comentarios de la audiencia. Delwis Rodríguez dice: preguntan al invitado si Fede Cámaras participará en la toma de Caracas que fue convocada por los sectores democráticos. Sí, nosotros lo que hemos dicho es que exhortamos a los empresarios a que los trabajadores que quieran asistir a esa marcha sean protegidos, o sea, que no se les impida, porque nosotros lo que están haciendo es ejercer su derecho constitucional a la protesta, a la reivindicación de sus derechos y a la reivindicación de sus necesidades, que sin duda alguna lo que buscan son soluciones. Nosotros como institución no damos órdenes, sino simplemente respetamos la Constitución y hay un derecho constitucional que estamos apoyando. Y por supuesto exhortamos a las autoridades nacionales a que se salvaguarde y se cuide la integridad física de los venezolanos que ahí asistan de manera pacífica. Tomás Peñalosa le pregunta, señor Cusano, ¿qué pasó con la producción de azúcar y arroz y otros rubros que ahora están desaparecidos y se están trayendo desde Brasil? Se están trayendo desde Brasil porque sencillamente el modelo económico del socialismo del siglo XXI ha hecho inviable esa producción por distintos factores, por proveeduría de las divisas para comprar la materia prima, porque la fiscalización y los controles hacen inviable en muchos de los casos esa producción, y lamentablemente lo que han hecho es llevar a la ruina y a la quiebra procesos productivos que eran estables, que eran sobre todo, que además generaban una rentabilidad al Estado que luego en teoría debería traducirse, hablo vía impuestos, debería traducirse en beneficio de servicios públicos al ciudadano. Reinier Josué le hace el siguiente planteamiento, señor Cusano. ¿Cree usted que la economía mejorará a principios del año 2017 o empeorará? ¿Vendrán empresas nuevas al país el año que viene? Todo depende de la confianza que se genera en Venezuela y esa confianza pasa por una estabilidad política y por un consenso social. Eso pareciera que hoy no está dado en las premisas básicas de lo que viene en los próximos meses en Venezuela, que va a ser el telón de apertura del 2017, ¿no? Bertilio Montilla le dice: buenos días, Fede Cámaras en las bonanzas se transforman en importadores y en las crisis quieren producir, solo están jugando con Venezuela. ¿Qué le responden? No, Fede Cámaras no importa nada, Fede Cámaras no es una empresa, como ya aclaramos en la parte anterior del programa. Nosotros lo que hacemos es centralizar problemas de los empresarios, oírlos y buscar soluciones y planteárselas al sector público, pero además defender principios básicos como son la democracia, la propiedad privada, la libre empresa, el libre desarrollo de las posibilidades y las oportunidades para los venezolanos. En épocas gordas, cuando estaba, recordemos, los años 2008, 2009, 2010, que las importaciones estaban a todo lo que daba, el gobierno comprándole y haciendo rico a todos los empresarios de la región, traían caraotas de Nicaragua, de Brasil, harina, Argentina y Uruguay mandando carne, mientras no se fortalecía el aparato productivo. En aquella época también decíamos que eso que se estaba haciendo y que ese modelo que se estaba ejecutando era errado. Vamos a finalizar este recorrido por los comentarios de la audiencia, señor Cusano, con dos de los comentarios que nos han hecho llegar. @atiquimoy le plantea lo siguiente: y los comerciantes empresarios que acaparan comida en grandes cantidades, ¿va a negar Fede Cámaras que eso existe? Y también escribe Richard Zambrano y dice: el aumento de sueldo para el trabajador es insuficiente y para el empresario insostenible.
¿Qué hacer? ¿Se puede ser optimista? Su respuesta, por favor, para ambas inquietudes. Sí, para el primer Twitter, sin duda alguna, creo que hoy con la tecnología tenemos Google. Si buscamos Google, acaparamiento no significa inventario. Lamentablemente, el modelo del socialismo del siglo XXI ha convertido en el poco inventario que tienen los comerciantes, para luego los empresarios, para luego traducirlo en bienes y servicios, lo ha confundido con acaparamiento. Y con respecto al tema salarial, mientras no se tomen las medidas económicas, cualquier aumento de sueldo, llevamos ¿cuánto? 33, 34 aumentos de sueldo en los últimos años, y la realidad es que siempre son insuficientes porque no se está atacando el problema de raíz, que es la producción nacional, que es la estabilidad económica, que es dejar de imprimir la gran cantidad de billetes que se imprimen sin respaldos, es decir, no hay disciplina fiscal, no hay disciplina monetaria, y mientras eso se mantenga, lamentablemente no va a haber aumento de sueldo que pueda satisfacer las necesidades básicas de los venezolanos. Señor Cusano, rápidamente, porque lamentablemente tengo que despedir la entrevista. Algunos empresarios aseguran que es necesario solicitar ayuda internacional o financiamiento para empezar a invertir en el país, pero ¿cómo hacerlo sin que se catalogue por el gobierno nacional como una injerencia o como una invasión extranjera? Bueno, yo no creo que haya inversión extranjera cuando el mismo gobierno ha sido, por ejemplo, un gran emisor de deuda pública, y eso ha sido una forma de financiar todos sus procesos políticos, ¿no? y de exacerbación de la economía que ha tenido Venezuela en los últimos años. Yo creo que Venezuela, más allá del proceso de financiamiento que se requiere para reactivar la economía, lo primero que deberían hacer es darle esa firmita administrativa para que llegue la ayuda humanitaria. No podemos seguir permitiendo, y somos muy serios desde Fedecámara y aquí lo decimos, no se puede seguir permitiendo que nuestros niños estén pasando hambre, que nuestros ancianos estén hoy sufriendo calamidades por sus medicinas. Aceptemos que hay un problema serio, que se acepte desde el Ejecutivo Nacional y que se tomen los correctivos. La empresa privada está a su disposición para prestar la logística, que por demás lo hacemos y lo hacemos muy bien, para ayudarlos en este proceso. Y mientras en paralelo se toman las decisiones económicas que reactiven el aparato productivo nacional y que no nos hagan depender eternamente de una posible ayuda humanitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A Ricardo Cusano, segundo vicepresidente de Fedecámaras y expresidente de Conceturismo, por acompañarnos acá en Primera Página. Hacemos un alto en el segmento de entrevistas y nos conectamos con nuestra compañera Beatriz Lugo, quien tiene información de miedo, ¿verdad, Beatriz?